Muy bien, hoy, 1 de septiembre, vamos a iniciar nuestra tercera clase de la materia Estado de Derecho y Democracia, nuevos desafíos. Esta clase está siendo grabada para que pueda luego quedar a disposición de ustedes en el grupo de WhatsApp y también en el grupo de Facebook. Vamos a recordarles que hubo una clase presencial el día miércoles pasado. Pudieron ir pocos alumnos, 4, y nos acompañó también el doctor Molina. Como estaba previsto, dimos la clase, aunque hubiera pocos alumnos, lamentablemente no la pudimos grabar, no tomamos la previsión de que alguien la grabara, eh, pero queríamos cumplir las pautas establecidas, así que aunque hubo pocos alumnos, dimos la clase. La materia, como ustedes saben, tiene dos ejes: Estado de Derecho y democracia. Tratamos la clase pasada de precisar algunas cuestiones en torno al tema del Estado de Derecho, una serie de conceptos y una serie de observaciones que fuimos haciendo. Explicamos que, y esto lo volvemos a repetir hoy, que están la gran mayoría de los que cursan, que hemos subido material para que ustedes lo analicen conforme al modelo de taller de lectura. Juan Jerónimo Trovero, que acá lo vemos central en la pantalla, me preguntaba, y seguramente preguntarán ustedes: profesor, ¿tenemos que elegir uno de los 3 trabajos para hacer el taller de lectura? Respuesta: para Juan Jerónimo y para todos, no. Un taller de lectura para cada trabajo. La idea es que lean todos los trabajos. Son muchos, profesor, son mucho más que uno, pero 3 es mucho menos que 20. O sea, todo es relativo. La idea, hablando en serio, es de que los alumnos puedan acceder al material de manera gradual. Por eso hay un plazo colocado ahí, vencerá el próximo miércoles para que ustedes envíen el trabajo, pero la idea de este plazo y del material que se va dando no es para fastidiarlo, sino para que nos acostumbremos a ir leyendo el material de manera regular, porque luego, está bien, alguna vez puede pasar algo, pero luego cuando se acumula las lecturas, se produce una verdadera indigestión. Entonces, como me decía aquel alumno, estoy muy, antes de en un examen, estoy muy cansado, profesor, por el estudio. ¿Ha estudiado mucho? Toda la noche, profesor, dice. Bueno,
O sea, que su preparación había sido la noche anterior, aunque hace un mes que se había anotado para rendir. Ustedes creerán que esta es una broma, por experiencia saben ustedes que no es tan broma, que es una realidad. Muchas veces dejan juntar todo el material. Puede excepcionalmente ocurrir esto, pero no debe convertirse en algo habitual. Sé que estas recomendaciones y exigencias suelen ser un poco fastidiosas, pero necesarias. Se las hago ahora y es muy posible que dentro de algún tiempo se los vuelva a repetir. Pero como ustedes son lo suficientemente inteligentes, se darán cuenta que no es una manía del profesor, sino una necesidad en cuanto a la forma de estudiar. Este material, que en este caso está referido al Estado de Derecho, nos va a permitir conceptualizar esto que a veces se dice con mucha facilidad y con mucha frecuencia: el Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho, la importancia del Estado de Derecho, y a veces esto se convierte en un lugar común. Un gran profesor de nuestra casa, que era el doctor Pedro José Fría, decía que los lugares comunes no hay que abandonarlos, sino que había que ahondarlos. ¿Mm? O sea, se trata no de dejar esto por ser un lugar común, sino de ahondarlo. Esta sencilla expresión tan difundida, tan anhelada a veces, tan exigida a otras, tan criticado por la falta de, conlleva muchas cosas. Por eso es importante que ahondemos este concepto. No es solamente el Estado de Derecho una situación o un país, un Estado en el que hay una constitución. ¿Mm? Es eso, pero es mucho más que eso. Por eso, en los trabajos que ustedes van a analizar o que ustedes ya están analizando, van a descubrir la complejidad de este tema. Van a advertir, por otro lado, que esto tiene un origen histórico, está situado en aquellos acontecimientos revolucionarios del siglo XVIII, la Revolución Francesa por un lado, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica por el otro, que conlleva el dictado de la primera constitución escrita. Digo, ese término que nace históricamente condicionado por ideas, ideologías, situaciones históricas que han ido cambiando desde aquella segunda mitad del siglo XVIII hasta este primer cuarto de siglo de este siglo XXI que estamos transcurriendo, han cambiado
muchas de las situaciones históricas han cambiado la conformación sociológica de nuestras sociedades, han cambiado también las ideas o ideologías que se han ido dando en todo este tiempo. Y también van cambiando los distintos actores sociales. Por eso es que van a encontrar que en esta expresión Estado de Derecho aparecen una serie de adjetivos. Por ejemplo, Estado liberal de derecho o Estado social de derecho o Estado neoliberal de derecho o tantas otras calificaciones que se van dando, que se explican por esas transformaciones, pero que es importante tener presente cuáles son los elementos constitutivos indispensables para que rija el Estado de Derecho. Vinculado a este tema, hay un trabajo que está allí incluido en los trabajos de lectura del profesor Gallo, que se refiere al rol del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una estrecha relación con el desarrollo y la vigencia del Estado de Derecho. Por eso es que esto no es para que lo analicen, sino simplemente para que lo lean, como les dije en la clase pasada, está allí en el grupo de Facebook, es un trabajo muy corto, de fácil lectura, que lleva el título de Hay jueces en Berlín. Ese hecho histórico, pero que también se ha convertido en una suerte de leyenda, ¿no? Es decir, el hecho puede dudarse si existió tal como se lo plantea o no. En la Prusia que gobernaba Federico, el rey de Prusia, un molinero que tenía su molino en las cercanías de uno de los palacios del rey, al que le molestaba presuntamente la imagen del molino y el ruido que el molino hacía, y el deseo de cambiar de lugar o de sacarlo al molino, y esta discusión, digamos, que se plantea entre el jefe de Estado y un ciudadano común, ¿m? Que sacar o no el molino, ¿m? Entonces esa expresión, hay jueces en Berlín, o sea, bueno, no voy a sacar el molino, aunque el rey lo quiera, voy a acudir a la justicia. Y si el juez dice, como parece que dijo, que el molino podía continuar allí, aun cuando fuera la voluntad del gobernante, en este caso de Federico de Prusia, el molino continuaba. Expresión que un juez, la voz de un juez sea tan importante frente
al ejercicio del poder. Recordábamos, perdón, para los que estuvieron en clase y que les pueda resultar repetitivo, pero para los que no estuvieron, ese otro hecho está muy bien narrado en una excelente película de Post, ¿sí? Que también les voy a poner el link allí en el grupo de Facebook para el que tenga interés lo pueda ver, que se trata, en este caso sí, de un hecho histórico que ocurrió hace algunas décadas en los Estados Unidos, donde se intentaba dar a conocer los llamados papeles del Pentágono, era el tema de la época de la guerra de Vietnam. El gobierno de los Estados Unidos alegaba por razones de seguridad nacional que eso no podía ser difundido a través de la prensa. Incluso el gobierno federal obtuvo que un juez federal le impidiera al diario, en este caso The Washington Post, publicar ese material. El diario recurrió a la justicia, de nuevo como el molinero eh, de Berlín, y terminó la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos debatiendo esta cuestión. Se debatió en la Corte y la Corte resolvió acerca de si esta decisión, en este caso del gobierno federal, era la presidencia de Richard Nixon, podía impedir que la ciudadanía conociera a través de la prensa una serie de hechos. ¿Sí? Y como el diario se amparaba en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, es decir, esa que protege la libertad de prensa, hizo predominar la primera enmienda de la Constitución norteamericana sobre la voluntad del gobierno de turno, y esa publicación pudo hacerse. Les recuerdo que la primera enmienda de la Constitución norteamericana es el equivalente a nuestra publicar las ideas por la prensa sin censura previa, que garantiza nuestra Constitución nacional. Entonces, en este hecho se advierte la importancia del rol del Poder Judicial. Hay entonces un gobernante que decide determinada cuestión, que se pone en contradicción esa decisión con la ley fundamental. Y cuando se produce este entredicho, es importante que un tercero arbitral, ¿no?, independiente del Poder Ejecutivo, ¿no?, diga, ¿no?, diga en el caso concreto qué es lo que hay que hacer. Por eso también recordamos a los alumnos de la clase de hoy, ¿eh?, para los que tuvieron de nuevo una repetición, la cuestión que se produjo en dos provincias argentinas, San Juan y Tucumán, en el cual sus gobernantes, los gobernadores más precisamente, pretendían ir a la elección como candidato en una tercera oportunidad, siendo que las constituciones provinciales, tanto la de San Juan como
la de Tucumán, determinaban 2 mandatos y por tanto un tercer mandato contradecía la norma constitucional. Cuando esta cuestión se plantea, termina la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviendo qué era lo que predominaba. De nuevo, ¿no? Si la voluntad del gobernante, en este caso de los poderes ejecutivos provinciales, o la norma, en este caso constitucional, que prohibía esa reelección por tercera vez. Fíjense ustedes que, y esto va a aparecer en clases posteriores, que en aquella disputa que resolvió la Corte, desde el plano político, los sectores que se vieron afectados por esta decisión dijeron, entre otras cosas, que el Poder Judicial, en este caso representado por la última instancia, que como todos ustedes saben es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaba limitando o estaba alterando o perjudicando la democracia, ¿no? ¿Y cuál, diríamos, era el razonamiento? Es decir, bueno, si democracia, ¿no?, es gobierno del pueblo, ¿no?, etimológicamente, y ¿no?, se le está impidiendo que decida si esta persona puede volver a ser, en este caso, gobernador de la provincia, decía, esta decisión del Poder Judicial limita, ¿no?, al soberano, ¿no?, al pueblo. Y en este sentido estaría limitando la democracia. Pero fíjense ustedes que la idea de Estado de Derecho, cuando ahora estamos como analizando separadamente, ¿no? Pero cuando luego analicemos democracia y relacionemos ambos conceptos, advertiremos que la democracia no es solamente hacer lo que el pueblo quiere, sino dentro de una serie de pautas predeterminadas que son las que establece el Estado de Derecho, que fundamentalmente es el imperio de la ley, y esta se expresa, como bien saben ustedes, en la Constitución, en nuestro caso, país federal, la Constitución nacional y las constituciones provinciales, que son supravalentes en el orden provincial, pero infravalentes con respecto a la Constitución nacional. Por tanto, esta apelación al Poder Judicial no es una limitación a la democracia, sino un resorte fundamental, ¿sí?, en la vigencia del Estado de Derecho. Por eso, el Poder Judicial va a adquirir una significación especial. El Poder Judicial no es una mera repartición del Estado, un órgano administrativo que sirve para resolver determinadas cuestiones. No, el Poder Judicial es uno de los
poderes del Estado y su independencia, que tiene que ver con la forma como se nombra, cómo permanecen los jueces, tiende a producir esto que es un poder judicial independiente del poder político. Fundamentalmente, los ejecutivos y mucho más en la realidad de nuestra América Latina tienden a crecer de una manera anormal, tienden a pensarse que la voluntad del Ejecutivo es la suprema ley, pero de nuevo el recuerdo, lo dijimos la clase anterior, pero es importante para todos, que aquel apotegma de lo que sería el absolutismo, en la fórmula latina voluntas principe suprema lex est, la voluntad del príncipe es la ley suprema, es la contracara del Estado de Derecho, en el cual el príncipe, el gobernante, está sometido a un orden preexistente y supravalente. Nuestros ejecutivos, en la historia, en la tradición latinoamericana, han tendido siempre a querer constituirse en esa voluntad que no tiene límites y una voluntad que crece y que pretende a su antojo gobernar. Esta es la contracara del Estado de Derecho. La voluntad del Ejecutivo no es la ley suprema. Esto, en algunas circunstancias históricas, se vio claramente contradecido cuando se quebraron las reglas democráticas y a través, por ejemplo, de un golpe de Estado, aparecieron gobernantes que en el ejercicio del poder pusieron a la Constitución a buen resguardo, pero resguardo en el sentido de guardar en un cajón donde se guardan las cosas que no se van a usar, y que la voluntad de esos gobernantes constituía la última ratio de esa estructura de poder. Naturalmente que recuperadas las instituciones democráticas, esto ya no se da, pero en gobiernos democráticos, es decir, gobiernos surgidos de la voluntad popular, y aún en procesos en los que hay regularmente elecciones, suele anidar la tentación de los ejecutivos de desmadrarse en su poder, de ir más allá de, en algunos casos, en cuanto a la duración de los mandatos, intentando reelecciones que están formalmente prohibidas. De nuevo, el caso que se produjo hace poco tiempo en dos provincias argentinas y
el caso que se ha producido, van a ver ustedes una serie de ejemplos en América Latina en la que los gobernantes han intentado o modificar la regla institucional que les prohibía la reelección, o la han saltado o sorteado de alguna forma para durar más de los tiempos que estaban asignados. Esta es una forma de ampliar el poder del Ejecutivo, pero también hay en el ejercicio normal de las funciones una tendencia a concentrar poder que, por un lado, nuestra constitución y otras constituciones autorizan a los ejecutivos a dictar normas que son decretos, pero que tienen eh, la forma de un decreto, pero el espíritu de una ley. Como ustedes ya han cursado constitucional y político, saben que estoy hablando de los decretos de necesidad y urgencia. Pero fíjense cómo en su momento se les explicó que, y su nombre lo indica, que tiene que haber una necesidad y una urgencia para el dictado de esa norma, que luego el Poder Legislativo podrá confirmar o derogar. Pero la tendencia y la tentación es, aun cuando no haya estricta necesidad y aun cuando no haya urgencia, de por la vía del decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo tomar una serie de decisiones con fuerza de ley. Y esto pone en jaque el Estado de Derecho. De nuevo, cuando esta cuestión se plantea, solo el Poder Judicial podrá resolver la cuestión de la validez o no de esas normas. También, y esto se ha advertido en los pasados recientes años, es decir, en el año 20, 21 y 22, que fue el comienzo y desarrollo de la pandemia, allí apareció una situación excepcional, ¿m? A nivel mundial, una amenaza desconocida y en la que los estados tomaron una serie de medidas que limitaban libertades, por un lado, y que al calor de esa necesidad y frente a esa amenaza desconocida, el poder del Estado creció. Y la pandemia, como un fenómeno nuevo y una amenaza desconocida, puso en muchos casos en entredicho la vigencia efectiva del Estado de Derecho. ¿No? Ciudadanos que nos vimos obligados a no realizar determinadas actividades, a no poder circular, a no poder XXX, que las libertades se vieron cercenadas y que todo esto produjo una discusión, no solamente nacional, sino a nivel mundial, de la cual seguramente van a quedar una serie de
consecuencias y de reflexiones necesarias en torno al Estado de Derecho frente a situaciones excepcionales. Porque la idea, aunque esto es fácil decirlo y no tan fácil llevarlo a cabo, es que aún en situaciones excepcionales, los principios fundamentales del Estado de Derecho no pueden ser alterados. No pueden ser alterados. En toda situación excepcional, como fue la pandemia, yo les decía la clase anterior, y se los vuelvo a repetir a todos ahora, en la ficción, por ejemplo, que ha abordado estas situaciones excepcionales, aparece este poder que se extralimita y estos ciudadanos que ven cortadas sus libertades fundamentales. ¿Sí? Hay dos series ficcionales, una que es española, se llama La Baella, Baella con B corta, ¿sí? En la cual era una situación casi idéntica a lo que se estaba viviendo en la realidad. Eso estaba ambientado en España y ahí aparecían estas características que quiero destacar. Una situación excepcional, una amenaza, una pandemia, una epidemia, ¿sí? Y el poder que controlaba, ¿sí? Aumentaba su presencia, limitaba libertades aún hasta situaciones totalmente personales, y este poder sin control iba creciendo hasta establecer lo contrario a un Estado de Derecho, es decir, un Estado totalitario. Actualmente hay una serie turca, ¿sí? Que tiene el nombre de Cerebro Febril, en el cual hay una epidemia también, ¿sí? Diríamos, como el tema del coronavirus, pero que se transmite en este caso a través de la palabra, de la audición, es decir, las personas que estaban enfermas, si eran escuchadas por los demás, se enfermaban, la enfermedad suponía la pérdida de la razón, se desconectaban y comenzaban a hablar cualquier cosa, a decir disparates sin sentido, y entonces en vez de barbijo era obligatorio el uso de unas orejeras que impedían, ¿sí? La audición. Bueno, en estas circunstancias, de nuevo, todo el contexto político aparece como un poder que controla sin límites la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué les he mencionado estas dos obras ficcionales en relación a la experiencia, ¿no?, que todos hemos tenido? Incluso esto que estamos teniendo ahora es uno de los resultados de la pandemia. Ustedes saben que esto se adoptó inicialmente porque profesores y alumnos no podían verse como habitualmente se veían en un ámbito donde había una relación interpersonal. Entonces, por razones de controlar la epidemia, se utilizó el sistema de la virtualidad. En parte llegó para quedarse, como ustedes
ven, estamos en esta situación, más allá de la causa que le dio origen, que tiene, por supuesto, sus luces y sus sombras. Pero esta idea de un poder que se extralimita por determinadas razones, si estas son excepcionales, acá aparece todo el tema de la excepción, la tentación es mucho más fuerte. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Que la cuestión del Estado de Derecho no es algo meramente conceptual, no es solamente una definición de el alumno aprende y repite, no es eh, solamente leyes, constituciones, discursos, tiene que ver con la vida concreta, ¿sí?, de las personas, con el desarrollo de una sociedad. ¿Sí? Tiene que ver con cuestiones que nos tocan de una manera personal. De nuevo, en el recuerdo de esta época tan difícil que fue la pandemia, ustedes tienen presente cómo hubo una serie de situaciones, ¿no?, que adquirieron un nivel de dramatismo, ¿no?, que no solamente limitó circulación, trabajo, estudio, sino contactos interpersonales que dañaron, ¿no?, eh, irremisiblemente a multitud de personas. Saben, esos casos emblemáticos, uno ocurrió en nuestra provincia de Córdoba, ¿no?, donde una mujer joven afectada por una enfermedad terminal, ¿no?, no pudo recibir la visita de su padre, ¿no?, que al traspasar los límites de la provincia fue perseguido y corrido de la provincia casi, no digo de la misma manera, porque a veces no es tan eficiente correr o capturar delincuentes como en este caso, ¿sí?, y el padre no pudo ver a la hija en situación terminal, o aquel otro padre que con la hija en brazos no podía llegar a su casa en la provincia de Santiago del Estero, o aquel otro compatriota que murió ahogado porque no podía entrar a su provincia, que era Formosa, y pretendió cruzar el río que limitaba a dos provincias y se murió ahogado. Y así tantos otros, son más de una treintena, de ese, María Isabel me dice, ese impedimento de contacto permanente entre familiares. Acá, claro, María Isabel, para los que no recuerdan, trabajaba o trabaja en un centro de atención de personas mayores, un geriátrico, y creo que ella ha vivido muy de cerca esta situación. Fue así, María Isabel, ¿no? Sí, doctor. ¿Mm? ¿Quiere usted compartirle a sus compañeros de curso lo que nos solía decir en esa oportunidad?
Sí, o sea, de tener los abuelos atrás de los vidrios y que muchas veces ni siquiera así dejarlos ver, porque si el abuelo estaba enfermo, los nietos, los hijos no podían ver a sus familiares, o sea, era una situación muy, muy triste, muy dolorosa para los que estábamos adentro y, o sea, porque tener que ver el dolor de cerca y también tener que ver a veces la muerte de cerca. La verdad que fue muy feo, muy feo. Abuelos que se llevaban a los hospitales y que sabíamos que a lo mejor no volvían, y sus hijos, sus nietos, su yerno, la nuera, no poder verlos, no poder tener contacto, ni siquiera decir, rozarle la mano. O sea, fue, no, no, fue muy feo, muy triste. Bueno, gracias María Isabel. Como ustedes ven, estas cuestiones que estamos tratando de analizar aquí eh, no son cuestiones meramente teóricas, son cuestiones vitales. ¿Mm? Vitales significa eso, que afectan nuestra vida personal, nuestra vida de relación, que afectan nuestros bienes, que afectan nuestros afectos, eh, relaciones, ¿m? Y en definitiva, este Estado de Derecho, ¿m? Es una realidad compleja. Vuelvo a repetir porque a veces el alumno de derecho tiende a creer que es una mera cuestión legal, eh, que se trata de una norma, ¿no? Bueno, de una norma que será cambiada, que será modificada, que es discutible, etcétera, pero en realidad se trata. Por eso mi recuerdo de esta experiencia tan dura y tan cercana que hemos vivido en el tiempo, de cómo eh, tantas relaciones fueron afectadas, ¿m? Por decisiones del poder. ¿Eh? Un hecho real era la amenaza, ¿m? De algo desconocido, ¿m? Esta enfermedad que se propagaba. Pero fíjense ustedes cómo la, la libertad de circular, ¿m? Circular. ¿M? El otro día me recordaba una persona en aquellas primeras disposiciones en la que estábamos autorizados a caminar ¿m? Hasta 500 metros de nuestra vivienda. Y esta persona me decía, yo iba contando y me di cuenta que había llegado a la quinta cuadra y que ya estaba en infracción. ¿No? En fin, se dan cuenta que esas cosas que nos ocurrieron, que algunos no pueden contarlo ya, ¿m? Porque aquel jovencito cordobés en aquella noche asiaga ¿m? Fue sorprendido por las fuerzas de seguridad y ajusticiado, ¿m? En el caso de Blas Correa, que ha tenido una resolución judicial, es decir, lo que estoy diciendo no es la opinión de una persona, ¿m? El profesor en este caso, sino la decisión del Poder Judicial de Córdoba que dijeron que quienes participaron de ese procedimiento contradijeron la ley. ¿No?
Y la muerte de Blas Correa aparece como, para nosotros cordobeses, como una marca, una mancha, un llamado de atención a lo que fue la vulneración del Estado de Derecho, aún en una situación excepcional como era la de la pandemia. Por eso es que yo cuando comencé esta materia, les contaba a ustedes de esa pequeño artilugio que utilicé con alumnos de primer año en aquella primera clase cuando enfrentamos este tema, ¿m? De expulsarlo sin ninguna explicación a un alumno del curso y que quedaron atónitos el resto de los alumnos, que además hacía poco tiempo que estaba, no sabían si era un profesor loco o qué sería esto, ¿no? Entonces, un poco producir esa situación para casi de inmediato decirles, bueno, esa decisión que ustedes vieron, cuando esto ocurre es porque no hay Estado de Derecho. Amplíen la escala, es decir, la voluntad de alguien, el gobernante, en el caso de mi ejemplo era el profesor que ejercía autoridad dentro de este grupo, sin explicación y sin fundamento, expulsaba, castigaba o sancionaba a un alumno. Esta persona que circulaba, etcétera, era arrestada, aprehendida o muerta por fuerzas de seguridad simplemente porque su voluntad entendía que debía hacerse tal cosa. Este famoso imperio de la ley, vigencia de mis derechos aún en situaciones excepcionales. O sea, yo diría más, en las situaciones excepcionales es a donde se pone en juego la efectiva vigencia del Estado de Derecho, porque es fácil apelar diríamos, a que hay una excepción, a que hay una amenaza, aunque hay algo de naturaleza física o una enfermedad o lo que fuere, ¿m? Para que el poder, por el poder, decida sobre nuestra libertad, sobre nuestros bienes, incluso sobre nuestra vida. Fíjense todas las cuestiones que están implicadas. Por eso las lecturas que ustedes van a ver, van a leer y van a analizar, los van a poner en contacto con esta cuestión que yo quiero enfatizar desde estas primeras clases. Quisiera oírlos a ustedes con esto que ya me han oído 2 veces, la primera vez, hoy la segunda, y para cuatro, cuatro víctimas de la clase anterior sería la tercera vez que me han oído. ¿Qué piensan ustedes de esto que estamos desarrollando? Profe, a mí me parece, el semestre pasado cursé con usted, hice un trabajo sobre esto y sobre la fuerza institucional, que también lo podríamos compartir, que me parece que hace alusión a esto. Sí, Abril. Bueno, me parece bueno que lo podríamos compartir para que mis compañeros también puedan ver y tener también
tener en cuenta la importancia de la fuerza institucional que se utilizó en la pandemia, ¿no? Ujú. Sí, ¿qué quiere agregar, Abril? ¿Escuchamos? No, no, solo eso, que yo había hecho el trabajo y sobre todo mencioné que en la pandemia una vecina mía me había choqueado cuando lo había leído, que lo había escrito usted, eh, lo de, lo de Soledad, una chica que salió de su casa cuando recién comenzaba la pandemia, iba a comprar y terminó arrestada en un calabozo y horas después supuestamente se había suicidado y hace muy poco se archivó la causa porque no se encontraron culpables. Y Ujú. los culpables de la muerte de ella fue justamente la fuerza institucional que se utilizó en la pandemia. Ese caso, Abril, no era usted la que lo comentó, sino una compañera suya, ¿no? No, fui ¿O era, yo, ¿eh? fui yo. Ah, fue usted, porque usted, para los alumnos que no lo saben, eh, usted es de San Luis, ¿no es verdad, Abril? Sí, de San Luis. Pero no, no de la ciudad de San Luis, porque el hecho se produjo, ¿cómo se En llamaba? Santa Rosa del Conlara, un pueblito muy pequeño de San Luis. Ajá. Ujú. Y esta persona que usted la conocía, ¿no? Era vecina suya. Claro, porque somos un pueblo muy pequeño, donde nos conocemos todos. Ujú. Ajá. ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Abigail era? No, Soledad, Soledad. sí. Ujú. Bueno, bueno, me parece bien que lo haya recordado, Abril, porque los otros alumnos no lo sabían. ¿M? Esto eh, está citado, yo lo he citado en un trabajo que hice sobre este tema, ¿m? Y está también en una serie de denuncias que se han hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, esto no ocurrió en la ficción, no ocurrió en un lejano y extraño país, ocurrió en nuestro país, en una provincia argentina, donde una mujer simplemente que iba a comprar alimentos para su familia, que formalmente había violado la restricción de circular por la vía pública, fue detenida y fue suicidada. Claro, profesor, me dirán ustedes que ya han hecho derecho penal, eh, está mal expresado, ¿no? Porque el suicidio es una acción personal. ¿M? Yo me suicido, pero cuando me suicidan, entre comillas, significa que me matan, y aparenta ser que me he matado yo. ¿M? Está muy bien el recuerdo, Abril. Sí, María profe, hubiera por levantado ahí la mano. lo di por sabido, pero bueno, si quiere el nombre, bueno, ella le decíamos así nosotros, pero en realidad el nombre es Florencia Magali Morales. Tenía justamente 39 años y fue encontrada ahorcada en la celda de la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Y bueno, hace muy poco, hace 2 meses, se archivó la causa justamente por no encontrarse pruebas. Eh, bueno, eso era como muy a pantallazos generales lo que había pasado. Muy bien, muchas gracias, Abril. María Isabel había levantado la mano. Sí, doctor. Un poco lo que usted comenta y un poco también me trajo a recuerdo esto, una experiencia que me tocó vivir teniendo yo permiso de la nación para poder circular por el cuidado de personas adultas, por el trabajo precisamente. Me tocó la experiencia de que me parasen en el colectivo cuando habían los controles del colectivo y aún presentando el papel que tenía con
el celular con el permiso, se me bajó del colectivo y tuve como unos 40 minutos hasta que las fuerzas policiales pudieron a través de su celular hablar con no sé quién y corroborar que yo era una de las personas autorizadas, entre las que estábamos autorizadas en ese momento, para poder circular de mi casa al trabajo y del trabajo a mi domicilio. Entonces, sí, ahí en ese momento eh, me sentí mal, porque yo decía, pero ¿cómo? Si yo tengo esto por el trabajo, tengo esto por esto, ¿por qué tengo que pasar por esto? En donde te bajan del colectivo, el trato era como si fueras un delincuente, porque era como si fueras un delincuente que estabas, no sé, infectando a todo el mundo. eh, Me tocó pasarlo y vivirlo, pero es una constante que estando en un estado de derecho en democracia, es como que las autoridades o las fuerzas policiales, digamos, estas que tienen armas, que tienen el poder de la fuerza, el violar generalmente todo tipo de procedimientos que va más allá de lo que es un estado de derecho. No solamente lo he visto en la pandemia, me ha tocado verlo en un montón de situaciones a diario en la calle, en controles vehiculares, donde he visto, por ejemplo, al policía sacarle la llave de la moto al ciudadano que para porque le falta un papel y tratarlo como si fuese un delincuente. O sea que, está bien, por ahí a lo mejor no tenés tu carné al día o tu tarjeta verde o lo que sea, y andás trabajando. Eh, Me pasó con un chico que ir y que le saquen y que lo bajen como un delincuente y que le digan, estás interrumpiendo, estás trabajando sin papeles, ¿cómo podés andar así? Que la gente diga, no, pero para, no lo lleves, no lo trates mal, que lo golpeen. Me ha tocado ver cómo golpean en plena calle San Martín, pleno centro, pleno día, 11 de la mañana. O sea, ¿qué es lo que hace que estando en un Estado de Derecho, en democracia, muchas veces ciertas fuerzas se extralimiten? Porque tampoco es que tienen tanto poder como para que se limiten, se extralimiten. O sea, ¿qué es lo que hace que no tengan un límite estando en democracia o en un Estado de Derecho, que estas fuerzas eh, no sé cómo llamarlas, doctor, si parapoliciales, paramilitares, policiales digo porque son quienes andan patrullando generalmente en las calles, pero ¿qué es lo que a ellos les da tanto poder, tanto sentido de permanencia en esa fuerza que cuando paran un ciudadano, más allá de que yo digo, bueno, si cometió un delito, sí, está bien que lo detengas, pero tampoco que entre 8 o 10 le pegues y lo revientes a patada o trompada en el piso, porque si ya lo detuviste, ¿para qué le pegas? Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo no sé si es algo psicológico o es algo donde tiene que ver este mismo estado de democracia que por ahí es como que va más allá de entender que la democracia también tiene un límite, que no nos podemos sobrepasar y que por ahí a lo mejor se confunde lo que es democracia con libertinaje o qué es, porque ahora yo veo una situación de violencia y de inseguridad en las calles y lo veo, o sea, no es que lo veo en la televisión o lo escucho en la radio, lo veo porque ando todo el día, yo trabajo y que no he visto antes y no sé si es secuela de lo que quedó de la pandemia, de todo esto que nos ha tocado vivir, que justamente usted lo acaba de decir, o qué es, porque no recuerdo antes de la pandemia haber visto y haber vivido todo lo que se ve y lo que a diario lo veo ahora. Nada más, me arrepentí. Bien, bien. ¿Otro comentario? Sí, Juan José, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Primero, mil disculpas, o sea, tuve algunos problemas
con el aula virtual. Entonces hoy me sumé a la primera clase. Em, bueno, lo que quería decir es que em, Un realmente, poquito más fuerte, Juan José. ya, o sea, lo que quería decir es que, por ejemplo, aquí no podría decir específicamente cómo es el Estado de Derecho y cómo pasó en la democracia, creo cómo pasó en la pandemia, pero en Ecuador hubo también muchísimas violaciones de derechos, principalmente en Guayaquil. O sea, hubo como una crisis social muy grande porque la gente eh, empezó a discriminar muchísimo a las personas que tenían COVID y les dejaban afuera de las casas. Entonces, no les permitían entrar y la policía tampoco hacía nada por el hecho de que también tenían miedo acerca de la pandemia, porque era un tema que recién se estaba dando y hubo mucha desigualdad también justo en esas zonas que eran muy precarias, por lo que la gente se quedaba afuera y fallecía. Entonces, entonces los policías solo iban y recogían los cadáveres y los tiraban, porque ni siquiera querían los mismos, o sea, cementerios recibir esos cuerpos. Pero actualmente, o sea, en Ecuador es como que eh, recién en el 2021, o sea, está como estamos dolarizados, se introdujo el cartel de Sinaloa y entonces trajo mucha desigualdad, sobre todo porque hay violencia también, porque están empezando como que a disputarse algunas zonas del Ecuador y la policía ha tenido que ejercer muchísima más violencia, sobre todo a las personas que considera que son como un enemigo o que se aparentan que son parte del cartel. Y eso trajo consigo también muchos cambios dentro de la normativa eh, interna del país y así o sea, se ha despejado la violencia y ha despegado, perdón, y eso trajo también, por ejemplo, la noticia más importante que fue el fallecimiento de uno de los candidatos. Juan José, ¿vos de dónde eres? Eh, yo soy de Ecuador, vine de intercambio. Ujú. ¿Eh? Soy de Ecuador, vine de intercambio. Ajá. Ujú. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá, Juan José? Estoy 3 semanas. 3 semanas. Ujú. ¿Y vas a estar hasta qué tiempo más? Hasta febrero. Ujú. Ujú. Bien. ¿Y elegiste esta materia por alguna razón especial, Juan José? Sí, bueno, realmente el Estado de Derecho en Ecuador, igual que escuché como la anterior compañera, después de la pandemia hubo una gran degradación del Estado de Derecho, por lo que me parece muy urgente como que informarse de esto. Y sobre todo como Argentina tiene una gran normativa, o sea, está enriquecida de muchas figuras legales y así, entonces me interesaba mucho conocer para así poder exportarlo a mi país. ¿Estudias Derecho, Juan José, en tu país? Sí, Ujú. ujú. ¿Y cuál es tu idea? ¿Ejercer la profesión o qué allá? ¿Qué te Sí, gustaría hacer? me gusta mucho, o sea, me gustaría especializarme en constitucional, me gusta mucho. Eh, pero me gustaría como que ejercer dentro o sea, nosotros tenemos como que consultorios jurídicos gratuitos de la universidad, me gustaría mucho ejercer ahí. Ujú. Bueno, bueno, muchas gracias, muy interesante, Juan José, y puedes compartir con tus compañeros las experiencias bueno, que consideres oportuno, ¿no? ¿Mm? Ya, muchísimas gracias.
Bueno, esperamos que, bueno, que esta materia pueda, con discusiones, lecturas, servir y puedas trasladar a tu país alguna de las experiencias que tenemos, ¿no? Ujú. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Profesor, Sí, Lidia. yo la clase de lectura no sé cómo voy a hacer porque yo no puedo leer. Entonces, ¿cómo puedo solucionar ese problema? A ver, ¿Me pueden pasar audios o algo? mire, yo no, a ver, no sé si puedo conseguir algún material de audio, se lo voy a pasar y si no, pídale a alguno de sus compañeros si le puede ayudar, por lo menos leyéndole, ¿m? O grabándole parte de alguno de los textos. ¿M? Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, entonces, esto es un Eh, pedido esto es un pedido doctor, a todos. Sí, María Isabel. eh, disculpe, dígale a la compañera Lidia que hay una Sí. aplicación en el celular que se llama Voicet, que lee todos los PDF, ¿no? Y de ahí la baja la aplicación a través del Play Store y lo va a poder escuchar por audio. A ver, María Isabel, ¿cómo es? Así lo bajo yo y le ayudo a Lidia. Ah, bueno, en el celular usted va a la Sí. parte del Play Store, ahí va, ponga arriba en la búsqueda la aplicación Voicet, app Voicet. Sale como un microfonito, una cosita así. La baja a su celular, la instala y esa aplicación le lee todos los PDF. O sea, usted no tiene que leer, directamente lo puede escuchar. Bueno, gracias María Isabel. ¿Escuchó Lidia? Sí, sí, profesor, voy a tratar de ver si Dígale a alguien me... alguien, algún compañero suyo o Sí, algún familiar, a ver si le baja esa aplicación y sí. podemos hacer uso de eso. ¿M? Bueno, muchísimas gracias, profesor. De nada. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Miren, es importante y de paso le pueden preguntar ustedes a su compañero Juan José Andrade Orellana, ¿m? Que les comente, ¿m? O les dé material sobre la situación de Ecuador. Ustedes saben que en este momento Ecuador como Argentina están ya Ecuador en el segundo turno, ¿sí? Porque ha sido la primera ronda electoral para elegir presidente. ¿Sí? Eh, bueno, están viviendo algo que vamos a vivir nosotros, la elección eh, presidencial. Digo, es importante que ustedes aprovechen que incluso Juan José, ustedes tienen seguramente el correo y está en el grupo y demás, le puedan preguntar y Juan José les pueda informar y comentar. Es importante, ¿m? Que puedan socializar experiencias. Quizá hay algún grupo de WhatsApp, sí, hay un grupo de WhatsApp. eh, Vos no has puesto tu teléfono, ¿no? Juan José. No, doctor, es que justo recién añadí esta materia. Ujú. Ajá, bueno, nos puedes dar, a ver, ¿me puedes dar tu teléfono, Juan José?
Ya. ¿Eh? Ya, ahorita le anoto o le dicto. No, dímelo, yo lo anoto. Ya, es +593, ¿Cómo? +593. Más 5, Sí, +593. ¿sí? El signo más, doctor. Sí, Ujú. ya sé. Más cinco nueve 5, tres 9, nueve ¿eh? 9 399. Perdón, repito, 5, 9, 3, Ya. 9 ¿sí? 399 ¿Sí? 03 ¿Cuánto? 03 Ajá, 79 4. 4. A ver si anoté bien. Más 5, 9, 3, 9, 3, Ujú. 9, 9, 0, 3, 7, 9, 4. Sí. ¿Está bien? Ujú. Bueno, muy bien. Eh, Ahí creo que te ha pasado, Jerónimo, los datos del grupo de WhatsApp. ¿Se lo has pasado, Jerónimo? ¿O se lo podés pasar? Sí, profe. Ahí en el chat puse el grupo de WhatsApp y el grupo de Facebook. Ya. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, es importante que aprovechen la presencia de este alumno de intercambio, aprovechen la experiencia que está viviendo nuestro país vecino, Ecuador, de elecciones presidenciales. ¿Hay algún otro comentario que deseen hacer? Bueno, ¿eres de Quito, Juan José? No, yo soy de Cuenca. ¿Ha Ah, escuchado? Cuenca no conozco, dicen que es una ciudad muy bonita, ¿no? Sí, es la más bonita del Ecuador. Ajá. Yo Sí. conozco solo Quito, he estado 3 veces en Quito, que me ha parecido una ciudad espléndida, pero Ujú. me han contado, ¿en Cuenca es donde hacen un festival de teatro, puede ser? Eh, Hay muchísimos festivales, pero de teatro, no sé, no estoy muy consciente de ello. Bueno, bueno, Ujú. bueno. eh, Les voy a rogar porque para el comienzo de la clase que viene, ¿m? Eh, voy a escucharlos a ustedes en función de las lecturas que han hecho. Además de que me lo mandan por escrito, quiero escucharlos a ustedes con sus reflexiones y comentarios sobre el material que hemos subido. Hoy va a haber nuevo material, pero va a ser para otra semana que le vamos a ir colocando. Si no hay alguna otra observación, los voy a dejar para que puedan irse a almorzar. A Elda no le digo para que se vaya a un lugar más tranquilo porque ella trabaja en un lugar sumamente tranquilo. ¿No es así, Elda? ¿Mm? Sí, doctor. Y acá a este lugar usted entra, pero no sale más. Es el Ah, bueno, problema. pero usted sí va a salir, Elda. Sí, yo salgo a las 14 horas. Ah, bueno, bueno. Para los que no saben, Elda trabaja en el cementerio de Villa Carlos Paz. Por eso a veces hacemos alguna respetuosa broma sobre el tema del silencio. Muy bien. Eh, ¿No hay ninguna otra aclaración o pregunta que quieran hacer?
No, doctor. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo próximo miércoles. 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 Chao, profe, hasta luego. Gracias, Buen fin de, profesor. doctor.